Buenos días, queridos estudiantes de cuarto grado B. Continuando con nuestros temas de historia, en la clase pasada nos quedamos en el periodo arcaico en nuestro Perú, pero había un arcaico temprano, nos quedó pendiente el arcaico superior, donde ya de horticultores y seminómadas que eran en el otro periodo se volvieron ahora sí agricultores y sedentarios. Por ejemplo, de horticultores seminómadas a agricultores sedentarios. Se formaron bandas seminómadas. Vivían en las aldeas, y ahora sí bien establecidas, ya no tan yendo de un lado para el otro. Entonces, si destaca un líder, esa es la diferencia. En el arcaico pasado vimos de que ya habían algunas aldeas que eran no nómades totalmente, sedentarios totalmente, y destacaba un líder o un sacerdote. ¿Qué hacía ese líder, ese sacerdote? Se encargaba de celebrar los ritos y de organizar a la población. Pasaron de recolectar frutos, ¿no?, que ellos se recolectaban, a conocer el ciclo de crecimiento de las plantas y los animales. O sea, empezaban a darle cuidado, ¿no? Empezaban a sembrar, a regar, cosechar. Al igualmente los animales se daban cuenta de que cada cierto tiempo se reproducían. Y se comenzó a construir los primeros centros ceremoniales, que son muy conocidos ya en las culturas más grandes, ¿no?, como cultura chavín, cultura nazca, empiezan a haber templos o centros ceremoniales, pero en realidad todo inicia desde aquí. Como ustedes pueden visualizar aquí, acá por ejemplo hay un centro ceremonial, acá están las aldeas como viviendas, ¿no? Todo lo que podemos ver en este arcaico. Ahora, periodo arcaico superior o de los agricultores. Este periodo histórico corresponde al periodo glacial, denominado Holoceno. ¿Se acuerdan que yo les comenté? El medio geográfico adquirió las características que presenta el Perú actualmente. Ellos en el medio geográfico que ya tenían en Perú y fueron algunos casos desarrollándole, muchas de esas quedan hasta ahora. Ese medio geográfico queda todavía en nuestro país, porque por ejemplo en ciertos lugares de nuestro país se sigue por ejemplo plantando lo mismo que se plantaba en esa época. ¿Por qué? Porque ellos ya descubrieron las zonas donde podían crecer rápido sus plantas. Los grandes animales de la megafauna se extinguieron por completos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la clase pasada? Yo te enseñé, ¿no?, ciertos animales que eran gigantescos, ¿no? Entonces se empieza a desaparecer, pero ¿por qué? Empiezan a quedarse y aparecer más lo que son los pequeños y los medianos animales, como los calmélidos andinos, la taruga, el venado, el cuy y la vizcacha. Se convierten en la parte de la dieta, o sea, para que ellos coman. ¿Qué sucede? Que ellos se dieron cuenta que obviamente los animales más pequeños eran más fáciles de domesticar a los animales salvajes y los más grandes. Ahora, los pobladores se convirtieron en productores de sus propios alimentos y eso es un gran avance económico. Ya desarrollan la agricultura y también la ganadería. Ellos mismos se empiezan a cuidar, ya no solamente recolectan y lo desgastan sin incrementar nada, ¿no?, sino que antes solamente lo deforestaban todo y ya se quedaban sin nada, ¿no? Entonces, la agricultura se tuvo que invertir un mayor esfuerzo porque era la actividad económica más importante de la época. Ahí vemos un templo, ¿no?, que es Caral, es conocido por ti, destaca en Lima. Y es la primera ciudad de América, nos dice. Actualmente se encuentra en Supe, aquí en Lima. No Lima metropolitana, sino en Lima en general. La aparición de los pobladores. Algunos pobladores, al igual que en el arcaico temprano, van a tener mucha influencia dentro de esos avances y estos desarrollos. Por ejemplo, Huaca Prieta, que está en La Libertad. Acuérdate que ya te conté de que no es que hay un solo hombre en Huaca Prieta, sino que le llaman así el individual porque pertenece a una población. Se hallaron vasijas y mates pirograbados. ¿Qué eran esos? Eran calabazas secas, utilizadas como depósitos para líquidos, como flotadores para las redes en la pesca, e incluso habrían servido, dice, para cocinar. Ellos ya empezaron, como ya conocían el fuego, ya podían cocinar ciertas carnes, ya no lo comían todo crudo. Se encontraron tejidos con algodón entrelazado, o sea, empiezan los primeros textiles, ¿verdad? Y con diseños de animales como el cóndor y la serpiente.
y se le considera como los tejidos más antiguos del Perú. Si te das cuenta, ya empiezan con el cóndor y la serpiente, empiezan ellos a tener incluso ya sus dioses. En Cotox, el nombre de Cotox que se encuentra en Huánuco, ¿sí? El templo de Cotox tiene en su interior una escultura que representa las manos cruzadas, y de ahí viene su nombre. Su importancia radica en que presenta el templo y la escultura más antigua del Perú, con divinidad, con rasgos felinos, como te dije, ¿te acuerdas? Y empiezan ellos a ver el tema de los dioses. Eso de ahí que tú ves ahí son las vasijas que ellos utilizaban. Ahí van líquidos, ¿no? Empiezan ellos a utilizar esto. Y ese es el templo de las manos cruzadas, un templo sin cara, sin rostro, simplemente tenía rasgos felinos. Ahora viene Caral, Lima, en el Valle de Supe que te comentaba, que está muy cerca aquí. Es la construcción compuesta por templos, anfiteatros como el que te mostré en la imagen anterior, plazas y otros. Empieza entonces a haber incluso diversión dentro de ellos. Fue descubierta por Rukchadi, ¿no? Gran arqueóloga que no solamente descubrió la ciudad de Caral, sino otras cosas más. Caral es considerada como la ciudad más antigua de América. Dicen que incluso nosotros estábamos alternos, ¿no? En ese tiempo que se vivía aquí en Caral, decían que allá también se estaba viviendo lo que era la cultura maya, por ejemplo. Entonces por eso dice que se asemejan, nuestras cosas son muy similares a las de ellos. Entonces dice que de repente puede ser porque hubo la gran influencia en ese tiempo. Claro que se daban en paralelos, pero de repente no se conocían, porque eran sitios muy lejanos. Ustedes saben que México, por ejemplo, está en América del Norte, ¿no? Y Perú, pues esta zona de aquí está en América del Sur. Vamos a poner en la parte práctica, en la página 155. Vamos a responder en el cuaderno con mi ayuda, y él lo ya aprendí. ¿Cuándo se inicia el Arcaico Superior? Es en el periodo glacial, denominado Holoceno, acuérdate. ¿Qué animales se extinguieron por completo durante este periodo? Arcaico tardío o arcaico superior. Los animales de la megafauna, acuérdate que ya desaparecen esos animales. ¿Cuál era la función del líder y sacerdote? Lo mencionamos, era celebrar los ritos, y no solo eso, sino organizar a la población. 4. ¿Cuáles fueron las nuevas actividades económicas que aparecen en el Arcaico Superior? Acuérdate que dejan de ser horticultores y ya trabajan la agricultura, lo que es netamente, y la ganadería. Ahora vamos a la página 149 para verificar nuestro aprendizaje. Los textiles más antiguos del Perú se han encontrado en Huaca Prieta. Acuérdate que ahí se encontraron los textiles más antiguos. En la ciudad más antigua de América se encuentra en... Obviamente acá te preguntan la actualidad, por eso no te sale Caral, sino simplemente sería Supe en Lima, Puerto Supe. Señala las principales actividades del habitante de Huaca Prieta. En realidad de todos los habitantes, lo más importante en este tiempo fue la agricultura y la ganadería. Dice, el templo de las manos cruzadas se encuentra en Huánuco, te lo mencioné. Ahora, no corresponde al Arcaico Superior. Mates pirograbados sí existían. Sedentarización sí, porque se convivían sedentarios. Cultivo de algodón, claro que sí, por eso que podían hacer los textiles. Agricultura y ganadería también había en este periodo. Pero las pinturas rupestres ya no se usaban casi, porque había otro tipo de diversión y forma de arte. Descubridor de Caral, fácil, Rukchadi. Vamos a seguir en casa, trabajando en la página 155 y 156 en tu libro, que en realidad son respuestas a una lectura informativa sobre este periodo. Vamos a realizar la tarea de la página 158, pero solo en el mismo libro, no en tu cuaderno. Muy bien, espero que este video haya sido de tu ayuda. Si tienes alguna duda, como siempre te digo, resuélvelo viendo tu video o leyendo tu libro. Gracias.